el punto que le acaba de salvar Dawson a Defensor. Y sí, oficialmente volvió el campeonato uruguayo. La verdad que una locura. O sea, ya ahora todo es mejor. La vida se ve de otra forma. Vos salís a la calle y la vida te sonríe porque arrancó de vuelta el campeonato uruguayo. Algo muy necesario porque yo ya realmente estaba podrido de solo tener que mirar Premier League, Champions League y los partidos de verano. Yo quería ver partidos en serio, ¿viste? El producto uruguayo. Empataron Wanderers y Defensor 1-1 por la primera fecha del torneo de apertura en el Parque Viera. A ver, yo creo que un punto que a priori no le servía a nadie, como se dio el partido, le termina sirviendo un poco que a los dos. Porque básicamente Wanderers arrancó perdiendo casi que desde el vestuario y Defensor casi lo pierde en la hora de una forma increíble. O sea, Dawson se vistió pero de héroe. Yo creo que pocas veces, obviamente ha tenido atajadas muy buenas, pero pocas veces vi una doble atajada tan buena de Dawson en su carrera. O sea, es buenísima, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, vamos a arrancar por partes. Primero, yo personalmente veo inentendible el planteo inicial de Corujo, que claramente no le salió. Después obviamente Wander se empezó a sentar un poquito más y Defensor empezó a perder terreno, pero al principio no le salió para nada. O sea, no le salió. No sé qué quiso plantear una línea de 3 con dos zagueros que, por el tema de edad sobre todo, Formiliano y Olivera, son jugadores lentos. Y bueno, después García, que hoy tuvo un partido bastante malo, porque defensivamente no dio las características, o sea, no cumplió con lo que se le pedía, que era básicamente defender. Adelante tiene una clarísima, que es tras un tiro de Rivero, que ya vamos a hablar del partido del Chino Rivero, que ataja a Dawson, deja el rebote y termina definiendo de pésima manera a García. Pero literalmente ya el arranque del partido ya Defensor lo iba a ganar tras una gran sucesión de toques. Habilita muy bien a Gassi, que para mí hasta los 40 minutos tuvo un partido muy bueno, sobre todo proyectándose en el ataque, pase al medio y llega solo Facundo Castro para anotar su primer gol en su vuelta a Defensor Sporting. Importante para él, importante para Defensor, porque siento que es un jugador que le va a aportar mucho a Defensor en algo que capaz la temporada pasada no tenía, que es jerarquía de cara al arco, que yo creo que le faltó sobre todo con la salida de Spinelli, con la salida de Octavio Rivero, y siento que nunca lo terminó de suplir bien. Más allá de que hoy Facundo Castro jugó tirado a la banda, jugó por la otra banda Alan Torterolo, que para mí es un jugador muy interesante, pero hoy no ha tenido su noche. La verdad que no ha podido mostrar todo el potencial y el nivel que tiene. Y adelante jugó Brian Montenegro, el paraguayo, que bueno, agarró un penal, la verdad, pateado pésimamente. No hay que quitarle mérito a Bufa, que más allá de que es su culpa, el penal, después lo vamos a ver, que se lleva puesto a Gassi y sale mal. Después ataja el penal con una frialdad impresionante. La verdad, gran debut del golero. Pero bueno, Montenegro, sinceramente a mí no me gustó. Obviamente hay que darles tiempo, pero es un jugador que nunca se involucró en el juego de Defensor, nunca tuvo una chance de cara al arco más que una que le pegó, rebota en un defensa de Wander, que ahora desconozco quién fue, y termina yéndose literalmente pegado al palo, rebotando, y termina medio que descolocando a Ufa, pero no tuvo nada. O sea, Montenegro no tuvo una ocasión en la cual pudo desequilibrar, pudo estar de cara al golero. O sea, le costó mucho el partido. Para mí, en ese sentido, Formiliano y Olivera han hecho un buen trabajo. Cuando se asentaron, sobre todo, hicieron un buen trabajo. Y bueno, después yo el partido en el medio de Wander, la verdad que no lo entendí. Al principio claramente perdió el medio, perdió las bandas. O sea, Wander era un colador, literalmente. No hacían pie, y yo creo que ahí es gran mérito de en este caso Cuello, que puso obviamente el doble 5, que a mí me parece un despelote, me encanta ese doble 5. Amaro y Barrios de perfil más defensivo. Amaro tiene su parte defensiva, pero también como armador de juego, como un jugador que rompe y va para adelante. Y hoy incluso le dejaron muchos espacios, cosa que para mí no es recomendable dejarle espacios a Amaro. Es un jugador que con espacios puede hacer destrozos. Terrible 5, que hoy no ha sido su mejor partido, pero me parece que ha jugado bien, al igual que Barrios. Yo siento que el que quedó un poquito más descolgado en el medio defensor fue Wunsch, que jugó como más flotando, un poco por la izquierda, un poco por la derecha, y como que no se terminó de encontrar muy bien en el partido. Siento que Wunsch es un jugador que
perfectamente puede tener una incidencia ofensiva mucho más importante. Ya la ha tenido el año pasado y me parece que si lo ponen donde tiene que jugar, puede cumplir un rol muy importante. Pero bueno, en el primer tiempo le ganó el medio. Literalmente Queiroz estaba muy perdido, que a mí Queiroz me parece un jugadorazo, Baller totalmente, o sea, me parece top jugador del fútbol uruguayo en esa posición. Y después ya en el segundo tiempo como que medio que se acomodó, empezó a darle otro orden a Wander, que estaba bastante perdido. Hasta el minuto 30 más o menos, si no la agarraba Urreta por momentos, si no la agarraba el Chino Rivero, estaba muy perdido. Después Alberti jugaba flotando. A mí el partido de Alberti no me gustó. O sea, me parece que es un jugador que le puede dar mucho a Wander, pero no me gustó. Mencía hasta el minuto 60 más o menos, 65, recién ahí empezó a involucrarse un poquito más con la pelota, pero tampoco fue nada de otro mundo. Luna me parece que tiene un partido flojo también, no ha tenido gran incidencia. Y para mí el que fue el mejor jugador del partido directamente así, Luciano Cosentino. Qué jugador, qué player, por favor, hoy la rompió toda. Fue el mejor de Wanderers, no solo por meter el gol ese de cabeza que llega tras un buen cambio de frente de Nico Olivera, que después termina bajando la Urreta Vizcaya, que mete un centro espectacular para que Cosentino solo termine definiendo. Ahí para mí es fallo de la defensa, que bueno, la defensa de Defensor tuvo un problema, un percance bastante grande, que es que se lesionó Sarabia, el peruano, y termina entrando el juvenil Sorondo, que para mí claramente le faltó un poquito de experiencia, o sea, le faltó poco de roce en ese sentido, y me parece que no era lo mejor para Defensor debutar una saga totalmente juvenil, que en este caso fueron Caballero, que me parece que fue el mejor de los dos y fue un muy interesante debut en ese sentido, porque para mí la verdad es que tanto en la salida de pelota, cortó un par de pelotas muy importantes en el primer tiempo, siento que ahí fue importante, e incluso haciendo la labor más complicada, que fue defender a Cosentino, defender a Urreta Vizcaya, que se iba moviendo por todo el frente de ataque. Pero en ese sentido, a mí me gustó el partido de Caballero. El partido de Sorondo es un poco más complicado, ¿no? Frugone me parece que ha tenido un partido regular, ha tenido algunas acciones defensivas interesantes porque ha llegado bien a cortar, pero le faltó también un poco de viveza ahí. Yo siento que a Rivero se le fue muchas veces y me parece que defensivamente regaló bastante. Y a Gassi lo mismo. A Gassi me parece que en ataque fue uno y atrás le costó bastante el partido, en mi opinión. Llega el gol tras un gran centro Urreta Vizcaya. Llega el gol de Cosentino, como digo, para mí el mejor jugador de Wanderers y el más incisivo en ataque. Junto a, ya vamos a llegar, a Joaquín Ceballos, que entró muy bien, realmente entró muy bien Ceballos. Y se iba al entretiempo Wanderers, capaz que con un empate que no lo merecía, porque Defensor había tenido varias, le llegaron por la misma banda donde fue el primer gol, le llegaron varias veces a Wanderers. Y me parece que en ese sentido el conjunto violeta tuvo como más aproximación en el primer tiempo. Ya después cayó completamente y Wanderers ya se asentó muy bien, en mi opinión. Creció Queiroz, creció bastante, aunque no tanto, o sea, no me parece que haya sido una locura, pero creció un poquito Alberti, un poquito así. Mencía creció. El ingreso de Ceballos le da otra cara. Me parece que le faltaba a alguien referencia, porque en el primer tiempo no sabía si estaba Urreta Vizcaya de falso 9, o Luna, o jugaba Alberti, o tiraba un poquito más para el medio Cosentino. Yo creo que el desborde que tiene Cosentino no lo tiene prácticamente ninguno en el plantel, pero a su vez siento que también podría haber armado el plantel de otra forma, porque Wander tiene un cuadrazo, o sea, tiene con qué salvarse Wander del descenso. Y realmente me parece que jugadores como Furtado, que entró muy bien, Freitas, no pueden ser suplentes. Son jugadores que no pueden ser suplentes en este equipo, mínimamente. Y claramente está como para armar una línea de 4, con Furtado de lateral, Bajú, que entró también muy bien, el jugador argentino que llegó desde River Plate, de Argentina. Y también el ingreso de Freitas ahí en el doble 5 con Queiroz. Me parece que tiene con qué. Y tiene un equipo interesante como para pelear el descenso. Pero bueno, nada. Segundo tiempo mucho mejor Wanderers. Defensor se quedó completamente. Facundo Castro, más allá del gol, me parece que el desgaste que hizo estuvo muy bueno. Junto a Torterolo también. Me parece que lo que corrieron, lo que metieron fue interesante, pero le faltó un poquito en el tema del 1 con 1. Ahí no terminaron de encontrarse. Me parece que los cambios tampoco le dan esa profundidad que buscaba Defensor, que siento que
que nunca lo tuvo, más allá de los primeros 30 minutos del partido, donde Defensor mereció ir ganando mínimo 2-0. Bueno, en realidad 2-0, tanto no, pero me parece que 2-0 estaba como para ganarlo. Entra Javier Vizcaizacú, el grillito, no tuvo gran incidencia más allá del contraataque en el penal que termina generando Agassi, que es terrible penal, o sea, es un penal de desesperación básicamente, que termina atajando muy bien el propio Bufa. Ahí quedó muy mal parada la defensa de Wander, que en el segundo tiempo se plantó muy bien de mitad de cancha para adelante. Me parece que tuvo un partido interesante, compactó bastante las líneas, y me parece que eso también le hizo crecer a Wanderers y en sí a la gran mayoría de los jugadores. Como digo, Joaquín Ceballos para mí entró muy bien, no solo por el tema de las ocasiones que tuvo, le pegó una que reventó el travesaño, la otra que fue 3 minutos después se fue pegada al palo, después tuvo una que la tiró lejos, pero después siguió intentando y después con una gran seguidilla de toques, digamos, no sé cómo decirlo, pero con una gran consecución de toques, digamos, rejunte de toques ahí en el área, termina rematando literalmente solo ante Dawson, que saca una mano impresionante y se la termina sacando a Ceballos, que como digo fue el mejor en el segundo tiempo y el más peligroso de Wanderers, incluso de los más peligrosos del partido, diría, porque Defensor nunca tuvo esa chance tan clara, más allá del penal, ¿no? Lógicamente, pero digo, en el partido no la tuvo en ningún momento. Después tiene una Ceballos también que tira muy bien el centro Bajú, que entró, como digo, entró bastante bien, tiró un par de centros muy buenos. Yo creo que se puede perfilar para ser lateral izquierdo titular de Wanderers, y como digo, tiene todo para armar una línea de 4 clara, concisa. Defensor yo creo que perdió pisada, perdió jerarquía, entró Alexander Machado muy entreverado, realmente no generó nada en ataque el ex Peñarol, el ex Miramar. Después también entra Érico Cuello, a mí me parece un jugador interesante, tuvo su paso por Cerro Largo el año pasado, pero tampoco tuvo un gran ingreso, jugó poco también, hay que decirlo. Y después también entra Bruschi, un juvenil también de Defensor, que bueno, pocas pelotas tocó. El ingreso de Furtado para mí es interesante porque va con ganas, quiere, mete, va para adelante, que siento que también es un poco el cambio de mentalidad que tuvo Wanderers de este pasado campeonato uruguayo, el 2025, a el actual. Creo que es un equipo que ya en los últimos partidos de clausura estaba totalmente derrotado, ya quería salvarse ese mismo año del descenso como fuera, que incluso se salvó más que nada por los resultados ajenos y no tanto por los resultados propios. Pero este año yo creo que, no sé por qué es, pero ya con los fichajes te das cuenta que es un cambio de mentalidad completamente. Es un equipo mucho más completo y que tiene prácticamente todo para salvarse. Y siento que hoy se podría haber quedado con el empate perfectamente, porque no es mal resultado considerando de que arrancaste a los 3 minutos perdiendo y que cualquier punto en el descenso es bienvenido, pero se atrevió a ir a buscarlo y casi lo gana en el final, de no ser por Dawson. Y me parece que es positivo eso para Wanderers, que bueno, nada, no lo pudo ganar. Defensor termina salvando un punto que yo creo que si le preguntabas antes a cualquier hincha de Defensor, sin tener el mejor equipo del fútbol uruguayo ni mucho menos, me parece que era un punto poco que útil, digamos, porque es un equipo que está peleando el descenso. Si Defensor aspira a pelear arriba como está haciendo en los últimos años y como lo es históricamente Defensor, me parece que es un punto que tenés que sumar 3, no sumar 1. Me parece que ahí pifia Defensor en varios aspectos del partido. Los cambios no le dieron nada diferente de lo que ya estaba teniendo. Me parece que perdona demasiado, y siento que bueno, el penal que erra también es producto de un partido en el cual se le estaba escapando de las manos a Defensor. Y siento que bueno, ahora va a jugar con Liverpool la próxima semana, y me parece que sería una interesante chance para empezar a sumar de a 3. Es un rival muy complicado, le ganó a Albion y viene muy bien, pero creo que Defensor tiene con qué. Hoy le faltaron bastantes jugadores, le faltó Guillermo de los Santos, le faltó Lucas Paul de los Santos, le faltó Valiente. Faltaron varios jugadores que son claves en este Defensor, que perfectamente van o pueden ser titulares. Se le lesionó Sarabia en el medio del partido, tuvo varios inconvenientes que le terminaron haciendo que juegue con varios juveniles que recién están haciendo sus primeras armas en primera, y me parece que
Que bueno, no es mal punto considerando de cómo se dio el partido, porque Wander también tuvo un despliegue, tuvo un ritmo que hizo muy interesante el partido, hizo muy bien al equipo bohemio. Que yo creo que hace tiempo no se veía un Wander tan ofensivamente productivo, tan que complica al rival y que lo tenga ahí y que casi, y que haga figura Dawson. Me parece que eso es muy positivo para Wander. Así que bueno, gente, nos vemos mañana en el postpartido de Peñarol y también en el de Nacional, que va a ser el día domingo. Nos vemos, gente.